Bendiciones, te saluda el pastor Alberto Picariello, una vez más con la intención de compartir contigo una palabra, un pensamiento de parte del Señor para tu vida, siempre basándonos en lo único que podemos poner como fundamento, que es la palabra bendita de nuestro Dios. Como lo dice la misma Escritura, lo declara, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estando atentos, dice la Escritura, como una antorcha encendida. Y de eso en esta hora quiero extraer una verdad, quiero extraer este día una porción de las Escrituras para ministrar tu vida. Y quiero referirme en esta hora a uno de los tópicos más importantes que hay dentro de la palabra del Señor. Es tan importante que si no tenemos esto que la Escritura nos menciona, hagamos lo que hagamos, no podemos agradar a Dios. Y me refiero a la fe. Porque el libro de Hebreos capítulo 11 y versículo número 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay gente que quiere agradar a Dios de muchas maneras. Haciendo sacrificios, quiere agradar a Dios, portándose bien, quiere agradar a Dios, haciendo muchas cosas, pero pierden de vista que la Biblia menciona que sin fe es imposible. O sea, que no hay absolutamente nada que hagamos que pueda agradar a Dios si no lleva el componente de la fe. Y pareciera ser que todos tenemos fe. Pareciera ser que la fe es algo que habita en todos los creyentes, pero en realidad no es cierto. Si no, la Biblia no hiciera tanto énfasis en el hecho de que muchas veces el Señor tuvo que llamarle la atención a sus mismos discípulos, diciéndoles en algunas ocasiones, hombres de poca fe. En otras ocasiones les dijo, ¿cómo no tuvisteis fe? Es decir, que el Señor se refería a la ausencia de fe en ellos y en otras ocasiones a la escasez de fe en ellos. Por esa razón es que es tan importante que nosotros como iglesia del Señor, como creyentes, como cristianos, pongamos atención a la vida que llevamos, a este tópico de la fe. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo número 11 y versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, oiga, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hagamos un alto ahí para poder entrar un poco en materia. La definición que la Biblia nos da acerca de la fe es que dice que es la certeza, la seguridad de lo que se espera. Y ahí podemos comenzar viendo si realmente en nuestra vida hay fe o no. Porque muchas veces nosotros, la razón por la cual nos sentimos angustiados, muchas veces incluso tenemos, mucha gente tiene ataques de ansiedad y muchas cosas que tienen que ver con el mañana, y la realidad es que es ausencia de fe, porque el que tiene fe tiene la certeza de lo que espera. Es la certeza de lo que se espera. Y si usted está esperando la bendición de Dios, la ayuda de Dios, la respuesta de Dios, la provisión de Dios, la sanidad de Dios, entonces usted tiene que tener la certeza que la va a recibir. No puede vivir con ansiedad, porque la ansiedad es simplemente una inseguridad acerca del mañana. Lo segundo que dice es que es la convicción de lo que no se ve. Es estar seguro de que algo existe aunque yo no lo vea. Es estar seguro de que algo está ahí aunque mis ojos naturales no lo puedan ver. Y es ahí también, amarrándolo al anterior, que yo puedo decir, Señor, aunque yo no lo vea, yo sé que mi respuesta ya está hecha por medio de la fe. Ahora bien, en el versículo número 2 del libro de Hebreos capítulo 11 puedo ver que dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quiere decir que la fe me sirve para alcanzar. Por medio de la fe fue que ellos alcanzaron una buena opinión de parte de Dios para su vida. Fue por la fe que Abel fue visto de forma diferente que Caín. Fue por la fe que Enoc encontró gracia.
Fue por la fe, hermano amado, que Noé condenó al mundo. Y así el libro de Hebreos menciona una gran cantidad de nombres, pero no se refiere simplemente a lo que hicieron, sino que a que lo hicieron por medio de la fe. Fue la fe que había en ellos la que los llevó a hacer lo que pudieron hacer. Entonces, lo que dice la Biblia es porque por ella, es decir, por medio de la fe. Y el verso 3, quiero hacer un énfasis ahí porque creo que eso nos va a servir mucho. Dice que porque por la fe entendemos, mire bien, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, la fe me ayuda a entender lo que mis ojos naturales no entienden, lo que mi razón no comprende. Por la fe yo entiendo que Dios me va a sanar. Por la fe yo entiendo que Dios me va a bendecir. Por la fe yo entiendo que Dios me va a proveer. Por la fe yo entiendo que eso que la razón no comprende se va a dar. Por la fe es que yo entiendo que todo lo que existe fue creado a partir de lo que no se veía por medio de una palabra. Mire qué interesante, porque la ciencia no puede entender. La ciencia tiene que buscarle una explicación al origen de todas las cosas, y de ahí es donde se han generado diferentes teorías como la que usted conoce, el famoso Big Bang, que una chispa, una explosión que generó todo, y como que si fuera de esa explosión se generó todo, casi que lo que nos están diciendo que por medio del azar se generó algo tan perfecto como lo que ahora vivimos. Es imposible, pero ellos no pueden entender porque no tienen la fe que dice la Biblia. Sin embargo, nosotros por la fe entendemos que con una sola palabra Dios dijo sea la luz, y la luz fue hecha. Que con una sola palabra el Señor, hermano amado, dijo descúbrase la tierra, y la tierra se descubrió en aquel tiempo donde estaba cubierta por agua. Ahora, mire qué importante, porque la fe me sirve primeramente para tener la plena convicción y seguridad de lo que Dios está haciendo en mi vida y de lo que estoy esperando que Dios haga en mi vida. Por la fe yo puedo estar tranquilo, dormirme tranquilo esta noche sabiendo que mi mañana está en las manos del Señor. Por la fe puedo alcanzar buen testimonio delante del Señor, porque Dios no mira lo que hago, Dios mira por qué lo hago y cuál es mi motivación. Y a mí lo que me mueve es la fe, el haberle creído a Dios. Cada paso que yo doy y cada paso que tú das tiene que estar motivado por la fe en el Señor, por la fe, no en tu fuerza, porque si lo que me motiva a mí a hacer algo es mi capacidad, es que mis recursos me lo permiten, es que yo creo que puedo, entonces no es la motivación correcta, porque la motivación correcta debe ser la fe en el Señor. Por eso, cuando usted lee el libro de los Hebreos capítulo 11, usted se va a dar cuenta que la lista de nombres que ahí se menciona y las obras que ellos realizaron son completamente imposibles al alcance de un hombre. Es decir, que cuando se menciona a aquellos que por la fe cerraron boca de leones, es imposible. Eso es imposible en lo humano, pero se puede alcanzar por la fe. Por la fe, hermano, los hombres que se mencionan ahí hicieron cosas más grandes que ellos mismos, porque sin fe el hombre solo puede hacer lo que en su capacidad puede hacer. Pero por la fe tú y yo podemos dar pasos gigantes, podemos hacer cosas que nadie se imaginaría que podemos hacer, porque hay algo operando en nosotros que se llama fe. Pero luego entiendo otra cosa también poderosa, y es que la fe me sirve para entender lo que mi razón no entiende. Posiblemente en esta misma hora tú estás pasando alguna situación y más de alguna vez tú has dicho no entiendo. No entiendo lo que pasa, no entiendo lo que estoy viviendo, no entiendo por qué tal cosa, no entiendo por qué tal otra. Y yo te lo resumo, esa expresión no entiendo viene por tu falta de fe, porque por la fe entendemos. Es decir que la fe te ayuda a entender, número uno, que todo lo que pasa en tu vida obra para bien. Dios ocupará lo que estás viviendo
para bendecirte y sumará en el propósito que Dios estableció para ti. Por la fe yo entiendo que Dios te va a sacar adelante. Por la fe yo entiendo que hay una respuesta de Dios. Por la fe yo entiendo, hermano, que por muy difícil que sea el problema que esté atravesando, siempre Dios tendrá una respuesta grande para mi vida. Así que puedo comprender que vivir con fe y vivir por fe no es una opción. No es algo que el creyente o el cristiano pueda o no pueda tener. Es que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Porque la Biblia dice, porque es necesario. Oiga, es necesario. Mire qué interesante cómo lo dice. En Hebreos 11 dice en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, lo primero que entiendo ahí en ese último verso 6 es que es necesario que tú y que yo, que nos acercamos a Dios, nos acercamos creyendo que Dios existe. Número uno, ese es el primer nivel, que crea que Dios existe. Pero eso hasta el diablo lo cree. El diablo sabe y cree que Dios existe. Pero lo segundo es, y que es galardonador de los que le buscan. En pocas palabras, hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios me hace ser salvo. Pero creerle a Dios me hace ser agradable delante de Él. Me hace que cuando Dios ve los pasos que yo doy, que no estoy confiando en mis fuerzas, que no estoy confiando en mi capacidad, que no estoy confiando en mi intelecto, que no estoy confiando en mis recursos, sino que estoy confiando en Él. Es como que si yo me hubiera lanzado al vacío sabiendo que las manos del Señor están ahí para sostenerme. No llevo alas, no llevo paracaídas, no llevo nada que me ayude a volar en mis propias fuerzas, pero estoy creyendo que la mano del Señor me va a sostener. Eso significa moverme por fe, y cuando me muevo por fe, le agrado a Dios. Y los que le agradan al Señor, Dios les entrega la tierra prometida en sus manos. Por eso es tan importante, iglesia amada, que nosotros caminemos por fe en esta tierra. Padre, gracias te damos en esta hora. Señor, bendigo a cada uno de los que en este momento están sintonizados conmigo, Señor, en este programa, en este devocional, Señor. Y pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que un espíritu de fe opere sobre nosotros. Como iglesia tuya que somos, Señor, activa en nosotros la fe que mueve montañas. La fe, Señor, de aquellos que dice tu palabra que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Señor, active esa fe sobre tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, echa fuera toda incredulidad, toda incertidumbre, toda duda, Señor, y todo lo que provenga, Señor amado, de la naturaleza humana. Señor, échalo fuera a fin de agradarte, Señor, a fin de ser agradables a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermano amado, que el Señor te bendiga. Es para mí un privilegio poder llegar hasta donde tú te encuentras y compartir un pensamiento, un principio, un verso de la palabra. Y pronto estaremos de nuevo compartiendo una porción más. Te pido que antes de terminar este video, compártelo y sé de bendición con otros. Mándaselo a un amigo, mándaselo a un conocido, compártelo en tus redes sociales y sé un instrumento de bendición para los demás. Dios te bendiga.